Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar un pequeño tema sobre la biología celular y molecular. Y mi nombre es Hanna Guadalupe Contreras Trejo, soy del grupo 107. Pues hablemos sobre la introducción a la membrana plasmática. La membrana plasmática pues es una barrera igualmente resistente y penetrable, ya que también debe proteger sus delicados contenidos internos de un entorno no vivo y con frecuencia inhóspito. Las células están separadas del mundo externo por una estructura delgada y frágil llamada membrana plasmática o membrana celular de solo 5 a 10 nanómetros de ancho. Es tan delgada que no se detecta ningún indicio de la membrana plasmática cuando se examina la sección de una célula bajo el microscopio óptico. Él sabía que los solutos no polares se disolvían más fácilmente en disolventes no polares que en disolventes polares, y que en los solutos polares tenían una solubilidad pues opuesta. A continuación pues les hablaré sobre las funciones de la membrana, que es la compartimentación, que pues ahora sí que, como lo dice su nombre, pues compartimentan se encierran sus compartimentos, como dice. Son láminas continuas interrumpidas y como tales inevitablemente encierran compartimentos. Encierra pues su contenido de la célula completa, y la compartimentación de la membrana permite que las actividades especializadas continúen sin interferencia externa y permite la regulación independiente de las actividades celulares. El segundo sería la plataforma para actividades bioquímicas. Las membranas no solo encierran compartimentos, sino que ellas mismas son también un compartimento diferente. Los componentes que están incrustados en una membrana ya no flotan libremente y se pueden ordenar por una interacción efectiva. Y por tercero sería proporcionar una barrera permeable selectiva. Y pues ahora sí que sería evitan el intercambio irrestricto de moléculas de un lado a otro. Las membranas proporcionan los medios de comunicación entre los compartimentos que separan. La membrana plasmática que rodea una célula se puede comparar con un foso alrededor de un castillo. Ambos sirven como una barrera general, pero ambos tienen puentes, como compuertas que promueven el movimiento de elementos selectos dentro y fuera del espacio vital encerrado. Y como cuarta sería el transporte de solutos. Pues la membrana plasmática contiene la maquinaria para transportar físicamente sustancias desde un lado a otro de ella. A menudo desde una región donde el soluto se envía a baja concentración es una región donde ese soluto está presente a una concentración mucho mayor. La maquinaria de transporte de las membranas permite que una célula acumule sustancias como azúcares y aminoácidos necesarios para alimentar su metabolismo y construir sus macromoléculas. La membrana plasmática también puede transportar iones específicos, estableciendo así gradientes iónicos a través de sí misma. Esta capacidad es especialmente crítica para las células nerviosas y musculares. Como el quinto funcionamiento está la respuesta a estímulos externos. La membrana plasmática desempeña un papel crítico en la respuesta de una célula a estímulos externos, un proceso conocido como transducción de señales. Las membranas poseen receptores que se combinan con moléculas específicas, que estos se llaman ligandos, o responden a otros tipos de estímulos como la luz o la tensión mecánica. La interacción de un receptor de membrana plasmática con un estímulo externo puede provocar que la membrana genere una señal que estimule o inhiba las actividades internas. Por ejemplo, las señales generadas en la membrana plasmática pueden decirle a una célula que fabrique más glucógeno y también o que libere calcio
de las reservas internas o posiblemente que se suicide. Y por sexto es la interacción intercelular. Y está situado en el borde exterior de cada célula viva. La membrana plasmática de los organismos multicelulares media las interacciones entre una célula y sus vecinos. La membrana plasmática permite que las células reconocerse y señalizarse entre sí, adherirse cuando sea apropiado, e intercambiar materiales e información. Las proteínas dentro de la membrana plasmática también pueden facilitar la interacción entre los materiales extracelulares y el citoesqueleto intracelular. Y también está la transformación de energía. Las membranas están íntimamente involucradas en los procesos mediante los cuales un tipo de energía se convierte en otro. Ocurre durante la fotosíntesis. Cuando los pigmentos unidos a la membrana absorben la energía de la luz solar, esta se convierte en energía química y se almacenan los carbohidratos. Las membranas también están involucradas en la transferencia de energía química de carbohidratos y grasas al ATP. Las eucariotas, la maquinaria para estas conversiones de energía están contenidas en las membranas de cloroplastos y mitocondrios. La membrana plasmática contiene una biocapa, una biomolécula la membrana plasmática contenía una capa biomolecular de lípidos, es decir, que es una bicapa lipídica. Las proteínas están presentes en forma de moléculas individuales de proteína y complejos proteicos que penetran en una bicapa lipídica fluida y se extienden hacia el entorno acuoso circundante. La composición lipídica de las membranas son ensambles de lípidos y proteínas en las que los componentes se mantienen unidos en una lámina delgada mediante enlaces no covalentes. La bicapa lipídica sirve principalmente como columna estructural de la membrana y proporciona una barrera que evita movimientos aleatorios de los materiales solubles de agua hacia adentro y fuera. Cada tipo de célula diferenciada contiene un complemento único de proteínas de membrana que contribuye a las actividades especializadas de células. La membrana mitocondrial interna contiene los portadores de proteína de la cadena de transporte de electrones y en relación con otras membranas los lípidos disminuyen. Las membranas también contienen carbohidratos que están unidos a los lípidos y las proteínas. Y la composición lipídica de la membrana es que los principales componentes de la membrana plasmática son los lípidos, los fosfolípidos y colesterol. Las proteínas y grupos de carbohidratos que se unen a algunos de los lípidos y proteínas. Un fosfolípido es un lípido compuesto de glicerol, dos colas de ácidos grasos y una cabeza con un grupo de fosfato. Los lípidos de las membranas son amfipáticos, es decir, que contienen regiones hidrofílicas e hidrófobas. Existen tres tipos principales de lípidos fosfoglicéridos, esfingolípidos y colesterol. El fosfoglicérido consiste en que la membrana contiene un grupo de fosfato que los convierte en fosfolípidos. Debido a que la mayor parte de los fosfolípidos de membrana se basan en un esqueleto de glicerol, se denominan fosfoglicéridos. Y los esfingolípidos es una clase menos abundante de lípidos de una membrana llamada esfingolípidos. Se derivan de la esfingosina de aminoalcohol que contiene una larga cadena de hidrocarburos. Los esfingolípidos consisten en una esfingosina unida a un ácido graso por un grupo amino. Esta molécula es una ceramida. Y el colesterol es
pues otro componente lipídico de ciertas membranas, que en ciertas células animales puede constituir hasta un 50% de las moléculas de lípidos de la membrana plasmática. Las células vegetales contienen esteroles similares al colesterol, pero los biólogos no están de acuerdo en si carecen completamente del colesterol. Y pues ahora sí que les voy a dar un breve explicación sobre las proteínas de la membrana. Las proteínas de la membrana pues son tres, que son pues en dependencia del tipo celular y el organelo particular dentro de esta célula. Una membrana puede contener cientos de proteínas diferentes. Cada proteína de membrana tiene una orientación definida relativa al citoplasma, de modo que las propiedades de una superficie de membrana son muy diferentes a las de la otra superficie. Las proteínas de la membrana pueden agruparse en tres clases diferentes que se distinguen por la intimidad de su relación con la bicapa lipídica, que pues estas son las proteínas integrales, que penetran en la bicapa lipídica. Las proteínas integrales, pues como lo dice, son proteínas transmembranas, que pues es decir, traspasan totalmente la bicapa lipídica y por ello tienen dominios que sobresalen de los lados extracelulares citoplasmáticos de la membrana. Algunas proteínas integrales tienen un solo segmento abarcador de membrana, mientras que otras son multiabarcadoras. Los estudios que se secuenciaron del genoma sugieren que las proteínas integrales constituyen del 20 al 30% de todas las proteínas codificadas y alrededor del 60% de todos los objetivos farmacológicos naturales. Y la segunda proteína serían las proteínas periféricas, que se localizan completamente fuera de la bicapa lipídica, ya sea en el lado citoplasmático o extracelular, aunque asociadas con la superficie de la membrana, son por enlaces no covalentes. La tercera, que es las proteínas ancladas a lípidos, que se localizan fuera de la bicapa lipídica, ya sea en la superficie extracelular o citoplasmática, pero unidas por forma covalente a una molécula de lípido que se encuentra dentro de la bicapa. Y pues como para agregar, sería que pues las células son una barrera que limita el espacio interno o citoplasma de las células del espacio externo o extracelular. También tienen una permeabilidad selectiva de la membrana plasmática que le permite mantener diferente pero constantemente. Tiene como factor la homeostasis, que es tener la diferencia en el espacio extracelular e intracelular. También tiene condiciones de equilibrio con la garantía de que sea selectiva y transportan iones y componentes como de sodio, potasio y proteínas de tamaño disminuido. La mayoría de los lípidos de la membrana contienen un grupo de fosfato que lo convierte en fosfolípidos. La mayor parte se basan en un esqueleto de glicerol y se denominan fosfoglicéridos, que es lo que les comentaba. Y tiene ambos la endocitosis y la exocitosis, que pues la endocitosis pues ahora sí que es lo que transporta vesículas, glicerina y fosfolípidos. La exocitosis son las hidrolasas y dióxido de carbono. También es el intercambio de información, prolongaciones de la membrana, delimitan organelos al citoplasma de la célula y membranas intracelulares, que pues en ellas está la mitocondria, que pues la mitocondria es la que almacena la información. Y pues en algunos factores también están las alteraciones de la membrana celular.
que es el desequilibrio hídrico, el desbalance de flujo de iones, el bocio congénito por carencia de transportador de yoduro al interior de la célula y la hipercolesterolemia de aterosclerosis secundaria. Que pues sería todo. Gracias por su atención.